Muy bien, le damos la bienvenida al profesor David Galeano. ¿Cómo estás, profe? Buenas, Ale, Baizapá. Saludos a cada hora y a Fabi y a todos los que siempre nos siguen, nos acompañan. Tengo una consulta, ahora nomás me vino a la cabeza a ver tu camisa. ¿Tenés un color de camisa extraño, así tipo amarillo, rojo, entre tu armario? Loco no. ¿Dónde está el profe? Los colores intensos no son en Todo blanco. blanco, claro. Telepito. Sí, sin problema. ¿Qué talle eso, profe, para regalarte para tu camisa? Para saber nomás, por tu cumple puede ser. Hace años que yo no compro, mi señora me compra. Una, profe. Le pido allí que está viendo ahora, voy a preguntar. Preguntarle. Pero qué nivel, no sabe ni el talle de eso. No. Mejor, ¿qué te más? Qué mimado. Chiquitaje. Que es lo que en este caso ni idea tengo. ¿Para qué le digo? Qué grande. ¿Cómo era el nombre de tu señora? Sabina. Sabina. Un saludo para Sabina. Un saludo para ella que está No le ahí. traes más, profe. Y ahí siempre coincidimos cuando tenemos una actividad en común que hacemos en el Ateneo de Guaraní, a la avenida, solemos venir juntos. Hay veces ya no. Pues estuve dando clases y ya directamente. Anique hoy con Dereje lo que pasó en Coldplay, profe. Consulta. ¿El profesor sabe de este contacto? Y Tenemos un contacto, Tenemos. profesor, con Silvia Campos. Ella es directora de prensa del Centro Cultural Paraguayo en la costa oeste, Los Ángeles, California. Sí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, un placer estar con ustedes. ¿Qué tal, Un saludo Silvia? muy cordial para doctor David Galeano. Quería que toda esta linda audiencia supiera que el Centro Cultural y la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste le van a hacer un reconocimiento por su larga trayectoria al doctor David Galeano y va a ser un evento muy lindo que estoy segura le va a llenar de emociones el corazón porque es algo que estamos estrenando, por así decirlo. Tenemos un bloque que se denomina Dejando Huellas y en ese bloque le vamos a homenajear al doctor. Él sabe del reconocimiento que le queremos dar porque va a recibir, mejor dicho, valga la redundancia, un reconocimiento importante de las autoridades del gobierno de California y también, por supuesto, del directorio de la Asociación de Paraguayos, al cual él siempre ha impulsado y apoyado nuestras actividades aquí. Llevamos varios años estudiando guaraní, él fue el pionero en abrir el ciclo, después a sugerencia suya vinieron otros doctores Boejaran guaraní y estamos muy satisfechos con su aporte, con su difusión y con este espacio de ustedes que promueve todo esto. Pero hablar en guaraní en la distancia es realmente una emoción, un distintivo, es una satisfacción muy grande que nos une a todos los paraguayos en todo Estados Unidos. Y ese evento del miércoles 23 a las 20 horas de Paraguay, al cual están todos invitados a través del Facebook y también vamos a transmitirlo por el Zoom y después lo subimos a YouTube, va a contar con muchas sorpresas agradables, con gente muy linda que va a estar dando su opinión y su saludo fraterno al doctor David Galeano, a quien admiramos muchísimo por estos 50 años ininterrumpidos de difusión del guaraní en todo el mundo. Increíble, la verdad que para vos, Ramón Silva, no, mentira, 50 años es muchísimo, profe. ¿Cómo te sentís? A mí me alegra que hagan estos tipos de reconocimiento en vida y que te hagan sentir el afecto, y más para la gente que no está en nuestro país, como ya dijo Silvia, hablar en guaraní en otro país es cercanía, es tener a tu gente, es hablar de cosas que solamente el paraguayo va a entender. Y profe, este espacio es tuyo, si querés agradecer a la gente que te va a hacer el homenaje. 50 años es muchísimo. Muchas gracias a Silvia y a la Asociación de Paraguayos que residen en la costa oeste, en los Estados Unidos. Ellos desde hace años, ella y la señora Gladys, que es la otra persona que activa con ella, igual que Miguel, el esposo de Silvia, hace años que se dedican a promocionar los paraguayos en Estados Unidos. La labor de ellos y de ellas es extraordinaria, fuera de serie. Yo en algún momento me sentí muy identificado participando con ellos en el desarrollo de clases de guaraní. Imagínense ellos allá y nosotros acá. Inclusive gracias a ella, a las dos, a Silvia y Gladys en particular, tuvimos la oportunidad de conocer a un ciudadano chino muy joven que
está estudiando en la Universidad de California. Y él se enamoró primero de la música paraguaya y se integró al grupo y hoy hace trabajo de investigación sobre el guaraní en plena California y sin ser paraguayo, ¿verdad? Hablando probablemente poco de lo que es en este caso guaraní, pero es interesadísimo. Bueno, yo le agradezco profundamente a Silvia y a la APCO, que es la sigla de la asociación, infinitamente al Centro Cultural Paraguayos allá en la costa oeste por este homenaje y sobre todas las cosas, dentro de ese agradecimiento también expresarle ese sentimiento grande de paraguayos, de saber que hay gente como ella que está haciendo una labor importantísima viviendo tan lejos del Paraguay. Quiero relacionar a Silvia con una gran persona, bueno, de familia ellos son todos muy conocidos, pero aprovecho también la ocasión para, en la persona de Silvia, rendir un homenaje a una gran paraguaya que en vida fue Nila López, es la hermana de acá de la querida Silvia. Y entonces vienen de familia, de gente dedicada a la cultura, ellos son de Concepción. Y hace poco estuvieron por acá presentando proyectos y haciendo actividades culturales. Así que Silvia, infinitamente agradecido a Boyo Andrés Chaviller, Silvia, a Ipotada Omajebe Aguilleo Padre Tea, Pepe Peimeo, Ben Bajo, a Ñanemba Ere, a Ñaneñe Guaranire Javi. Muchísimas gracias Silvia. Y bueno, estamos acá siempre para trabajar y producir entre todos. El trabajo solo, yo no creo en el trabajo solitario. Yo creo siempre en el trabajo en equipo y en ese sentido también Silvia te hago un comentario, ¿verdad? En algún momento acá estos tres amigos que integran la mesa tendrían que también participar de ese proyecto tan grande que estaban haciendo ustedes allí en los Estados Unidos, porque este espacio acá en GEN y en particular Universo Paralelo abrió las puertas a Guaraní, Silvia, ¿verdad? De una manera totalmente diferente. Yo en un principio ni remotamente tenía la idea que esto iba a llegar al nivel que llegó y tengo que agradecerle a ellos, o sea, no es que tengo que agradecerles, cada semana les agradezco, ¿verdad? Porque entiendo que el decir gracias siempre es importante, más todavía cuando en esto ha ido por medio un gesto muy grande de parte de ellos para con la lengua guaraní, de parte de un medio poderoso, un medio que tiene un alcance demasiado grande. Y hoy las distancias se han acortado, ¿verdad? Todo este tema de la virtualidad, de la transmisión por internet, hace que todos estemos a mano. Así es que aprovecho, Silvia, para en tu persona y a través tuya, todos los compatriotas, no solamente son los de la costa oeste, aquí están la gente de Miami, de Nueva York, ahí está Teresa Méndez Fay, que está un poco más retirado, ¿verdad? Y como ellos, como ellas, son muchos los que tienen que siempre saber que con estos tres jóvenes que están acá, Fabi, Ale y Dora, también se hace una muy importante tarea para fortalecer al guaraní. Una lengua que viene de una larga noche oscura, solo decir, una lengua proscripta, prohibida, que tanto acá en GEN como en Universo Paralelo, como con ustedes allá en los Estados Unidos, hoy levanta vuelo y cual ave fénix rumbea hacia tiempos mejores. Es como que el nuevo día le llegó al guaraní y no hubiera sido posible sin ustedes en los Estados Unidos y sin GEN acá en Paraguay. Gracias, Silvia, y estamos acá en contacto continuo. Muchísimas gracias, Aníbal Maretén de Guaná, y para todo el grupo. Sería un placer para nosotros tenerlos conectados para conocer todo este lindo trabajo que vienen haciendo, porque lamentablemente no se oye más tanto el guaraní, ni siquiera en las radios. Yo soy locutora hace 42 años y realmente me llena de emoción escuchar a distancia cuando alguien habla lindo el guaraní y sobre todo que ponen la musicalidad de guaraní es algo fantástico y deberían haber programas como el de ustedes, que les aplaudo desde acá. Nosotros estamos en alianza con el Centro Cultural Paraguayo de Palm Beach, el Centro Cultural de Nueva York, el Centro Cultural de Miami, también nos unimos a veces con Utah, con Massachusetts, así que sería un placer para nosotros tenerles a ustedes, jóvenes, que están haciendo esta labor tan importante de comunicar, de informar y sobre todo de darle espacio al guaraní, una lengua viva, una lengua que no debe desaparecer, porque es nuestra identidad donde quiera que nos vayamos. Yo tengo tantas anécdotas tan lindas aquí, cuando no quiero que nadie me conozca o cuando estamos formando fila,
hablar guaraní en la fila de un teatro o lo que fuese, de repente aparece allá al fondo y dice Checo Abelí paraguayo. Entonces es una cuestión que realmente nos hermana y es fabuloso. Me encanta que sigan haciendo este espacio, les felicito y les auguro el mejor de los éxitos. Y ya tengo el teléfono de Laura, así que hablaré con la producción para ver si podemos tener un encuentro en los primeros días del mes que viene, ya que este mes tenemos tertulia literaria con nuestros autores, que es un acercamiento de los poetas y los grandes escritores paraguayos. El 30 vamos a tener a dos caballeros y tenemos mujeres presentando sus libros. Y el 23 este hermoso homenaje que va a llenar realmente de emoción al doctor, porque él no sabe que allí van a estar amigos muy queridos, personas a quien él formó, educó y ahora son excelentes profesionales en distintos departamentos, de los 17 departamentos de Paraguay, y algunas otras personas que conocen el guaraní, y van a ver hasta serenata musical con canciones. Esa va a ser una hora de emoción, de vibración y de alegría para su espíritu. Profesor, ya que todavía no podemos tener el placer de traerlo. O poco te reloiré el profesor entonces. Un poco más. O poco más. Acá preguntan, Yo Silvia, nada más para volver, por favor, a reiterar, porque hay gente interesada en ver el homenaje, dónde lo pueden ver y si puedes reiterar por dónde lo pueden ver. Sí, hay una página en el Facebook que se llama Secupar, o APCO, que es APCO, que es Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, la pionera aquí en todo California hasta Alaska. Ahora ya hay otra, pero nosotros somos los primeros legalmente reconocidos por el gobierno federal y estatal. Y tenemos esas páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube. Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Se va a transmitir en directo a través de esa página, y quienes quieran unirse al Zoom, que va a ser un auditorio fantástico, fabuloso, de gente muy selecta, pueden también escribirme a mí y yo les paso el link. No lo paso así públicamente por el hecho de que a veces hay gente que quiere hackear y bueno, por eso queremos que haya una seriedad en esto tan lindo que hacemos con tanto honor y con tanto amor a todo lo que hacemos, a los escritores, al guaraní, a nuestra lengua, hasta también tenemos clases de cocina, clases de baile, de danza paraguaya. Hacemos con mucho cariño, conservando nuestras raíces, de manera que los hijos de paraguayos nacidos aquí hablen por lo menos Boraijú, Rojaijú, y que digan algunas palabras en guaraní. Es realmente una emoción muy linda transmitir este bagaje del guaraní que nos impulsa a seguir promoviendo, porque acá no hay un solo pago, y él, al igual que todos los otros modejaras, nos ceden su talento y su tiempo para que los paraguayos que estamos dispersos por el mundo podamos seguir asimilando y conociendo. Algunos no hablamos muy bien, yo soy campesina de Concepción, pero hablo y escribo, pero mal, el famoso yo para que él siempre habla. Y conocí este espacio justamente a través de las redes sociales, que me parece maravilloso, porque hoy en día no hay tantos espacios que promuevan el guaraní. Así que reitero mis saludos muy cordiales a ustedes y les insto a que sigan haciendo eso, que pongan también la música paraguaya, nuestras guaranías que son tan lindas, nuestras canciones en guaraní, que aquí a los americanos les emociona y hasta llora, porque la sonoridad del guaraní es algo que ni se necesita entender, se vibra, se siente y te llena de emoción. Muchísimas gracias, Silvia, gracias por el contacto y bueno, estaremos atentos entonces para ver el homenaje al profesor David Galeano. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Silvia. Gracias. Hasta pronto, esa es la palabra correcta. ¿Cómo te sentís, profe, con esto? Mira que 50 años... No, la verdad que es mucho tiempo y el trayecto fue muchas veces duro y fue muchas veces también, digamos, con sus alegrías y sus complicaciones. Pero uno recorre el camino y traza el camino en la medida que uno quiere y porque le gusta, ¿verdad? ¿Sabes qué siento, profe? Que a veces uno, voy a hablar por vos porque siento que estás a 1000 por hora todo el tiempo y no te parás a mirar lo que haces ni no mirás hacia atrás. Y ponerle que si tenés a 10 alumnos de diferentes tipos
años, tipo, yo terminé hace 5, yo hace 10, yo hace 20, gente que vos formaste. Sí. Yo creo que eso te va a hacer, profe, Impresionante. sí, te va a tocar. No, y me toca. Hoy les cuento así cortitos relacionados al tema. Hoy rendí, por decir de alguna manera, presenté 2 clases compitiendo en un concurso para docentes, ¿verdad? Y lo que me evaluaron fueron alumnos míos, ¿verdad? Entonces, yo parto siempre la hace, por eso que yo siempre les saludo cordialmente a todos, porque todos. mañana pueden ser mi jefe. En este caso, toditos fueron mis evaluadores. Así es que el comentario por allí. Y sabes que aprovecho, Ale, por una cortesía también acá de Vicky Ramírez, esta gran productora de cine y de televisión de nuestro país, que ahora están viviendo en Madrid. Me envió un mensaje y me dice, ayer fui a una obra de teatro en un festival en Madrid de clásicos, Romeo y Julieta, bajo la dirección de una directora mujer, ella es argentina. En el elenco 3 paraguayos con textos de Shakespeare, pero le ha dado una licencia a la actriz y se escuchó guaraní. Las 2 actrices paraguayas, una de ellas la hija de Adela Mercado, Fátima Fernández, es una de ellas, y la otra que también estuvo participando allí es Laila Coronel, que juntas estuvieron en la obra y hicieron el Parlamento guaraní, nada más y nada menos que Shakespeare, Romeo y Julieta en pleno Madrid, y ella me decía, pues qué feliz me sentí, me acordé hoy, acá justamente aprovecho la ocasión, a Vicky Ramírez yo que está en Madrid, un saludo y gracias por esta mención, y también por medio de ella vamos a hacerle llegar nuestras felicitaciones a Fátima y a Laila. Qué grande, profe. La verdad que estamos muy contentos porque a mí realmente me entretiene bastante saber más de muchas cosas, de cosas que de repente no nos sentamos a pensar, pero está bueno saber y es nuestra cultura, nuestra gente, nuestro idioma y es justamente eso, ¿verdad? En el tiempo que me tocó vivir en el extranjero era eso, escuchar el guaraní, ya sabes que es paraguayo, ya sabes que te puedes comunicar directamente en guaraní y es otro el trato y es tipo, Claro. se extraña y se añora mucho lo que es nuestra cultura y que ellos lo mantengan vivo, así en Estados Unidos como mucha otra gente en comunidades paraguayas lo hacen en diferentes países. Es bueno porque a veces puede ser que paraguayos tengan hijos en otros países, pero que sepan de sus raíces, de dónde vienen y que abracen eso, creo que es muy importante. Es muy importante. Y el trabajo que vos haces también es muy importante porque vos te haces de tiempo para también inculcar y mostrar un poquito de lo que sabes, ¿verdad? Claro, y dentro de eso que decía, yo creo que lo importante está en los espacios que se abren, ¿verdad? Entonces, acá lo fundamental pasa porque entre todos podamos construir, ¿verdad? Porque este es un proceso, yo insisto mucho en una historia reciente nada más, muy complicada, y tener hoy, digamos, aires nuevos, espacios que valen la pena para el guaraní es una cosa tremenda. Nunca hubo un tiempo tan lindo para el guaraní como este que hoy está viviendo. Todo lo que hoy tiene, nunca antes tuvo, ¿verdad? Y cosas como esta, uno dice, pero fueron 2 actrices, fueron 5, igual. Y estamos hablando de Madrid y estos amigos que están en Estados Unidos. Es continuo, esa es la ventaja que hoy tiene todo el tema de internet, que esa gente que está más distante siempre escribe, siempre pregunta, y suelo decir por eso que hay que tener tiempo para todos ellos, ¿verdad? Cuando uno está en esto, necesariamente lo que uno tiene que generar es un espacio para seguir aportando y que la gente también entienda. Y yo les decía por eso, son estos cortes así breves, hay ese ciertos comentarios, es impresionante la fuerza que tiene, por todas partes, ¿eh? Muy bien, pueden seguirlo en sus redes sociales, por favor, la gente que no le siga al profesor David Galeano, síganle, porque todos los días, no sé a qué hora duerme, pero a las 2 de la mañana eso él sube así, día del emoji, no sé cómo se dice emoji en guaraní, a ver, él pone ahí como en guaraní y te pone todos los días, a veces sube poemas, sube todo tipo de contenido, una persona muy activa también en sus redes y creo que es una persona muy accesible para si tiene algún tipo de consulta, nunca le va a decir que no, así que está súper abierto el profesor para que le sigan y para que sigan su contenido porque él lo hace para educar y bueno, lo tienen al alcance de la mano, es seguirle nomás, entonces es @David Galeano Oliveira. ¿Esta semana dónde vas a estar, profe? Bueno, nosotros, en realidad te comento en lo de esta semana, el lunes hubo un homenaje muy lindo para Julio Correa, este gran dramaturgo paraguayo, que escribió tantas obras y fue prácticamente el pionero del teatro en guaraní. Y además de eso me tocó participar de una jornada con un grupo de docentes. Y para esta semana que viene,
tenemos unos encuentros que se van a hacer justamente en Caguazú. Qué grande. Así es que vamos a ir allí a compartir con la gente, a hacer una jornada de motivación sobre la lengua guaraní. Qué bueno, en Caguazú, o sea, en Caguazú. Caguazú, viste, Caguas. En Caguazú se habla guaraní. ¿Y en San Antonio, profe? También, falta poquito en agosto, en el mes del idioma guaraní, allí en el Colegio Nacional. Ahí van a Ya está llegar. preparada la actividad, no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que es un viernes. Yo te voy a confirmar y vamos a estar por Qué allí. pucha, Claro. profe, tu calendario, agosto y todo ya. ¿Hasta qué año tenés? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué mes tenés tu O sea, calendario lleno? en el caso de agosto son 31 días, porque se llama mes del idioma guaraní. Y es una actividad como mínimo por día. Y vos podés tener 10, 15, 20 actividades en un mismo día en distintos lugares. Pero es la ventaja de trabajar, como dije, en un equipo. Son 100 comunidades, hay 100 directores con sus profesores que métale a trabajar todo el mundo a hacer esto, ¿verdad? Acá dice, ¿será que el profe tira fueguito en su historia? Pregunta, Sí o profe, sí. hacerle a ese cheto de que hablen en su idioma. Dice, gracias a Mariela por el mensaje también. Profe, ¿es cierto que se te decía el matador en tu época universitaria? Dice, que cuente la historia del fantasma. Por cierto, he visto en los comentarios y uno decía, sombrero peda, decía, Sí, que se no, estaba ya, la ya, pierna, que ya, era el ya. fantasma. Su CM es el que sube contenido de madrugada. Dicen acá, ¿será que el profe le tiran fueguito? Grande el profe David Galeano. Dicen ¿Será que le acá. tiran fueguito? Profe, ¿nunca te llegó fueguito legalmente? Pero él no sube fotos tanto como suyas, eso, claro. No, pero está con el que está la que le gusta el sapio sexual, el que le gusta la Sí, sí, inteligencia y no sabemos de necesariamente el No le van a complicar si él está casado. Y no, pero algo va a salir ahí como el de Coldplay. También puede ser. Callado. El guaraní es sentimiento, el guaraní es una patria y una historia de próceres y futuros. El guaraní derrama lágrimas en Europa. Un idioma nomás puede hacer eso, dicen acá. Sí, sí. Es un idioma con sentimiento. ¿Por qué eso, profe? ¿Será que es así con otro idioma del mundo? Preguntan. Claro, la ventaja que tiene siempre el hecho de ser muy expresivo. Eso que alguna vez les contaba acá de cómo se puede pedir de tantas maneras. El castellano sé con eso, ¿verdad? Si vamos a hacer una comparación así con lo que tenemos a mano, todas esas características, el guaraní tiene, por ejemplo, los grados, que uno dice Iponaité, Iponaitereí, Iponarasá, Iponaitereí, Irasá. La suma de Mucho todo más eso. expresivo. Y claro, eso en castellano puedo decir muy bueno o muy lindo, pero no lindísimo y se acabó. Y se acaba. Y en el guaraní es como decir 10 veces lindísimo, ¿verdad? Sí, acá dice que grande profe David Galeano y mi profesora de guaraní era Obdulia Natividad Ruiz Sí, Díaz. sí, sí, Hacía- la conozco. Esa era mi profe, dicen acá Está también. gritando. Profe, acá quieren saber si ya usaste en algún momento la IA de X, que Sí. entiende guaraní. Sí, ¿Ya bueno, probaste? ¿Qué te parece? De hecho, son tres, Cloud, ChatGPT y Gemini. También. Son los que estamos en este momento cargando diariamente. Estamos Sí, la vez 10, pasada yo 15 le pregunté a personas ella. y le cargamos un texto y le hacemos las preguntas. Y de acuerdo a las respuestas, si comete algún error, le hacemos la corrección y ya guarda eso. mira. Diariamente estamos llenando inteligencia artificial, por lo menos. Pero vos te das cuenta, profe, que Acá tengo la prueba para hacer con ChatGPT. tu legado ya es en vida y que dejaste o vas a dejar un legado enorme. Me deja a un lado, ¿no? Deja un legado enorme. Pero repito, es un trabajo en equipo, no solamente mío. Yo pongo la cara, Sí. pero yo no estoy enseñando en 100 distritos. Hay otra gente que hace. Yo lo que hago es animarles en todo caso y a ordenar el trabajo. Esa es mi función. Acá le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué me dice. A ver qué tanto guaraní. Esto ya es ChatGPT, gente, ¿eh? Hola, ¿me puedes dar algunas palabras en guaraní, su significado, por favor? Ojalá que tenga... No pagó su línea. Él juega pádel nomás. Ah, ya ponte propaganda. En casa de herrero, cuchilla de palo, dice. Bueno, está tímido, no va a Profe, ¿cómo se dice esa frase en guaraní? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Herrero Rogabe, que se vivirá. Dale. Voy a probar. Hable con lo que es prensa y dura. ¿Me podría dar, por favor, palabras en guaraní, significado? Puedo hablar en guaraní. Maicha para el viaje, como irune para irme. ¿Por qué le pusiste esa voz? No sé, ahí no. Va, Chapá me dijo. Bahía Chapa, sí. Bahía Chapa. Esto, aunque ustedes no lo crean, es muchísimo. O sea, que reconozca, que te pueda decir una inteligencia artificial cómo se dice, cómo estás en guaraní, es mantener viva. Así voy a aprender más rápido yo. Sí, Sí. claro, En serio. claro. Prolijo. Inclusive eso que hicimos el otro día, la prueba con el traductor de Google.
y ya funciona en un 60, más casi ya un 70%. Se sigue cargando, son 200.000 palabras las que se tienen que traducir. Muchísimo. Profe, porque ya nos vamos nomás. Sí. Quiero ver si por ahí tenés algún tema que quieras, ¿Algún saludo a mí? algún saludo o dónde vas a estar. Y después felicitarte por estos 50 años. Son muchísimos, una vida 50 años dedicándole a esto. Y nada, estamos muy... yo me siento muy afortunado de que estés acá con nosotros en el programa, de que vengas todas las semanas a dar tu conocimiento, a abrir un poco la mente sobre esto. Y estoy muy contento de la verdad que estés acá y realmente me alegra que te hagan este reconocimiento en vida y qué suerte que te tenemos acá. Y que así sea de acuario, dice. Y eso Así también. se siente Está bien, bien, está bien, me gustó. Sí. No reiterarle, arasá, irasá, a Ñamba Poeta, Muy bien. hay una frase del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que dice, Ñamba poco ñondi de pa guaraní ere y catujanguay saco eco ere, oye coa ponade, oye caicube, oye puru ponade, hasta ahí tenón de veñan en etame. Eso es lo que quiero dejarles en todo caso. Súper. Muchísimas gracias, profe. Un Que pasen placer muy tenerte bien. siempre. Adelante. Muy bien. Karin, ¿qué tenemos?